¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez estoy contento porque voy a hacer algo diferente que no he hecho, algo que es un platillo tipo europeo, sobre todo de España, pero vamos a adecuarlo a la parte norteña de México, y es paella norteña mexicana. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Hoy estoy muy contento porque el pasado 22 de septiembre cumplí años y me regalaron una paella. Y aquí es donde voy a utilizar lo necesario para hacer una paella norteña mexicana. Además, voy a contar con mi buen amigo Filón. También me va a ayudar mucho. Y en este momento, para esta receta vamos a requerir varias cosas. ¿Y qué van a hacer? Vamos a necesitar 3 tomates, 3 ajos grandes, 3 dientes de ajo grande y una cebolla o un cuarto de cebolla. Aparte vamos a necesitar salchicha polaca, salchicha para asar y tocino. Además necesitaremos carne de cerdo en trozo y carne de res en trozo. Además vamos a necesitar sazonador de carne, sazonador para pollo, y también vamos a tener 3 chilacas, en el caso mío ya cocidas. Tú puedes utilizar chile poblano o cualquier otro chile de tu preferencia comestible, pero ya cocido. Y claro, un ingrediente principal que no nos puede faltar es nuestro arroz. ¿Cuánto? El que tú necesites y requieras para la cantidad de porciones de personas que tú necesites. Cebolla ya picada para ahorrar trabajo, ya la tenemos lista porque va a ser uno de nuestros ingredientes principales y primeros que vamos a utilizar en nuestra paella. El último ingrediente va a ser pollo. Una de las cosas que voy a utilizar va a ser muslos de pollo. Normalmente el muslito de pollo trae un hueso incrustado en la cadera, que es este de aquí. Y yo lo que hice fue agarrar el pollo y voltearlo del lado contrario de la piel, hacer presión de abajo hacia arriba, saco la articulación, agarro el hueso y lo arranco. De esta manera tengo toda la carne y solo el pedacito de cadera aquí. Con mi amigo Filín, este es mi amigo Filón, vamos a hacer unos cortes para quitar y despegar la carne de la caderita. Me va a interesar esta cadera y lo que quiero buscar es cortar trozos pequeños para que cuando yo los ponga dentro de mi paella se puedan cocer rápido. Es importante trozos pequeños. Si yo dejo trozos grandes voy a batallar mucho para cocinarlos y que se cosan y me voy a tardar demasiado tiempo. A nuestro pollo le vamos a poner sazonador de pollo. A mí me gusta utilizar mucho este sazonador que tiene incluido chile, ajo en polvo, cebolla en polvo, un poco de pimienta, pero el fuerte es chile en polvo, pero chile en polvo molido, no chile troceado. Vamos a cortar ahora el tocino en pequeños trozos. Las salchichas para asar las vamos a cortar en pequeñas rebanadas delgadas. Aquí tenemos salchicha para asar y esta me gusta mucho porque es salchicha para asar con jalapeño, por eso los puntos verdes, y aparte con queso. También la vamos a rebanar en rebanadas un poquito gruesas, van a ser parte de nuestra paella. Uno de los ingredientes que utiliza la paella española, que lo hace de color amarillo y le da un sabor muy característico, es el azafrán. Sin embargo, aquí en México ese azafrán es algo caro, por eso no muchos lo podemos utilizar. En el caso mío voy a hacer otro ingrediente que es un poco más mexicano, que nos gusta mucho. Vamos a utilizar puré de tomate, pero con chipotle. Esto le va a dar un toque de picor y un toque un poco rojo. Además, le vamos a agregar tomate, cebolla y ajo en la licuadora. Primero que voy a tener listo es mi licuadora con agua, tomate y cebolla. Es lo único que voy a utilizar. A esto le voy a agregar nuestro puré de tomate con chipotle. Este va a ser el característico color y también aroma y picor que le va a dar a nuestro arroz. Otra de las cosas que voy a utilizar para poderle poner sal o sazonador, que no me quede sabrido, son 2 cuadritos por lo pronto de consomé con tomate, o nosotros lo conocemos como consomate. Si tú necesitas ponerle más conforme lo vayas probando, lo puedes ir haciendo. Y vamos a mezclar.
Vamos a probar, ya nos quedó de color rojo. El consomate le va a dar un color rojo bastante bueno. Vamos a probarlo. Bastante bueno. Y lo que me gusta es que sientes el picor del chile chipotle. Muy bueno. Lo primero que vamos a colocar es nuestra cebolla. Acto seguido también le vamos a agregar nuestro ajo. En este momento ponemos un poquito de sazonador para carne. No sal, sazonador para carne. Para que se vaya mezclando con los sabores. En este momento vamos a retirar nuestra cebolla y vamos a retirar también nuestro ajo. Y posteriormente vamos a colocar nuestro tocino, las carnes frías y un poquito de grasa de pollo de la piel que le quitamos sobrante. Voy a colocar el tocino, la salchicha para asar y la salchicha polaca. Lo que quiero es sacar la grasita que todo esto tiene para que me ayude a que agarre sabor y que se quede en la paella. Claro que esto nos va a dar un sabor muy bueno porque vamos a mezclar varias carnes frías. Y este sabor también es muy característico de mi tierra, en México, en la parte norte, porque utilizamos salchicha polaca, tocino y salchicha para asar en nuestras reuniones de carne asada. Ya que tenemos ya lista nuestra salchicha, le vamos a regresar nuestra cebolla para que continúe mezclándose los sabores. En este momento vamos a mezclar, solo vamos a integrar sabores. 1 minuto, 2 a lo mucho. Y una vez que tenemos esto listo, lo vamos a retirar por completo. En este momento, después de pasados unos 2 minutos, retiramos porque continuamos con más procedimiento, más carne que vamos a colocar. Vamos a colocar ahora nuestras piezas de pollo para que con toda la piel suelte la grasita. Y recuerden que dijimos las piezas de pollo cortadas en trozos pequeños para que no se tarden mucho en cocer. Nuestro pollo está listo, lo vamos a retirar, lo vamos a separar y lo vamos a reservar para otro momento. Vamos a aprovechar la grasita que soltó y vamos a empezar a colocar el resto de nuestras carnes que utilizamos como carne asada en nuestras reuniones aquí en el norte del país de México. Continuamos con nuestra carne de cerdo en trozos. La vamos a colocar aprovechando la grasita que salió del pollo. Y después de esta carne colocaremos nuestra carne de res. Una vez que tenemos nuestra carne de cerdo lista, bueno, un poco lista, vamos a colocar sazonador en polvo para carne, para darle un poco de sabor. Y continuamos. Carne de cerdo lista, enseguida pondremos nuestra última carne que sería la carne de res en trozos. Ahora sí, por último nuestra carne de res. Una vez que la coloquemos, le ponemos también un poquito de sazonador en polvo. Así, vamos a continuar cocinando. Una vez que tenemos nuestra carne de res lista, agregamos nuestro pollo también que está listo. Agregamos nuestro cerdo. Lo mezclamos. Agregamos una parte de nuestra salchicha con cebolla.
Integramos ingredientes. Ya que tenemos todo, quitamos el exceso, lo vamos a dejar para acompañar y vamos a poner lo necesario con nuestra mezcla. En este momento vamos a colocar nuestro consomé que tenemos en la licuadora y lo vamos a medir por tazas. Si no completamos, rellenamos con agua. Llevamos 3 completo con agua. Cuatro. Y media. Puse 4 tazas y media de agua, así que vamos a colocar la tercera parte de agua, lo vamos a colocar de arroz. ¿Hasta dónde es la medida de agua que yo voy a utilizar? En la paella, donde empiece el primer remache de estos 2 remaches, ahí es el nivel de agua, ahí dejo el agua y ahí voy a colocar nuestro arroz. Si utilicé 4 tazas y media, voy a utilizar una taza y un octavito de taza, o una taza y un tercio de taza de arroz. Voy a procurar colocarlo en forma de cruz. No tiene un porqué, a lo mejor en forma de cruz. Yo lo hago así para poderlo después distribuir de manera un poco más uniforme en nuestra paella. Después de colocarlo, lo voy a distribuir de manera más uniforme. Ahora puse una taza, voy a poner un tercio más de taza de arroz, aproximadamente. Acto seguido lo voy a distribuir y una vez que lo distribuya ya no lo voy a tocar y lo voy a dejar listo que hierva hasta que esté completamente listo nuestro arroz. En este momento distribuyo, es más fácil para mí distribuir hacia un cuarto, hacia un solo lado lo distribuyo. Queda mejor distribuido y ya lo vamos a dejar ahí. Ya no lo vamos a tocar hasta que esté completamente listo. Muchachos, tanto trabajo, ingrediente tras ingrediente, paciencia, arroz, licuadora, todo para coronarlo con animación, porque con esto se marina el parrillero. Sin esta animación, ¿cómo te animas a hacer tanto al asador, muchachos? Salud. Esto realmente me hidrata. En este momento colocamos para adornar nuestras caderitas de pollo. Yo les dije que iban a hacer adornos. Los colocamos y le vamos a agregar nuestras tiras de chile. En el caso mío, chilaca. Te digo que tú puedes utilizar chile poblano o puedes utilizar pimientos de diferentes colores o de un solo color. Y muchachos, compañeros, amigos que nos están viendo, todos estos ingredientes los utilizamos en carnes asadas aquí en el norte del país de México. O si se dieron cuenta, utilicé la paella como un disco, porque los ingredientes iban entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Al final los mezclamos todos y en lugar de echarnos tacos como discada, lo único diferente es que pusimos condimento con agua y arroz, pero dentro de una paella que nos permite tener caldo. Y esto es, muchachos, una paella norteña mexicana.
Y ahora, ¿qué más coronación con un buen vino español? Un Tempranillo Crianza 2009. Salud. Es tiempo de probar esta delicia para ver cómo nos quedó. Mira nada más que delicioso. Vamos a probarlo. Pero tú quieres estar aquí, ¿verdad? Está súper caliente, pero está extra riquísimo. Tiene el sabor del consomé de tomate y con el chile de chipotle da un picor delicioso a esta paella. La carne y las salchichas sueltan su sabor que se impregna junto con el arroz y el consomé que ya tiene. No. El tocino, las salchichas, las carnes, la res, el pollo, todo. Picosita como a todo mexicano nos gusta. Si tú tienes una paella, tú puedes hacer esto en tu casa. No necesitas asador, ahumador, caja china, fogón, disco, ataúd, plancha o placa oriental. Recuerda que todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que con una paella ahora sí que todo se puede hacer.